תן לחיות, תן לחיות, תן לישון בשקט בלי לדאוג, תן לחיות. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Volvemos a Israel, Israel que se acerca a la medianoche, pero que continúa viviendo estos combates que se han dado casi casa por casa, cara a cara, una situación dramática. Gabriel Bentasgal, es difícil hoy decir buenas noches o buen día. Vamos a la información que ya algo hemos seguido obviamente y que minuto a minuto se va actualizando. Más de 250 muertos, más de 1.500 heridos, incierto número de rehenes capturados y llevados a la Franja de Gaza. Escuchar tu análisis de un día tan difícil y tan largo, inédito me parece en términos de la historia de Israel. Efectivamente es un día triste y que va a quedar grabado en la historia porque jamás consiguió lo que quería y era imágenes de victoria. Lo que pretendía era, cuando difundimos también imágenes en donde israelíes son secuestrados, cuando hay cuerpos en las calles de israelíes, cuando un periodista de Hamas transmite desde una ciudad conquistada que ha sido tomada por el Hamas durante unas horas y que algunas de ellas todavía siguen en la misma situación. Cuando, por ejemplo, un periodista transmite de esas ciudades, entonces logra esa carta de triunfo que tanto prestigio le otorga en la calle palestina. Ese es el gran triunfo del Hamas y nos muestra a nosotros, los israelíes, como débiles en nuestro servicio de inteligencia, como débiles en nuestro gobierno y también como débiles en nuestra unidad interna. Porque una de las razones que ha llevado a esta acción bélica es la sensación y el convencimiento por parte del Hamas que Israel estaba debilitado por las disputas internas. Gaby, yo hace mucho vengo diciendo cuando se habla del Hamas que hay casi una definición que pretende, disminuir, tal vez por un tema psicológico, la magnitud de lo que significa esa fuerza paramilitar, ese ejército irregular, un ejército en realidad con todas sus características que hoy ha hecho esta operación. La respuesta israelí es compleja, sobre todo habiendo rehenes y donde todavía se están dando los combates. ¿Qué te parece? Es difícil hacer un análisis en este momento. ¿Va a ser la reacción israelí frente a esto y qué se puede hacer, no? Tradicionalmente Israel ha respondido contra el Hamas con una política de cortar el césped, o cuando veía que Hamas estaba demasiado empoderado, entonces atacaba, porque la estrategia de Benjamin Netanyahu ha sido debilitar al Hamas y debilitar a la autoridad palestina y que entre ellos no haya un gobierno de unidad nacional. Esa fue la estrategia de Netanyahu. Lo que pasa es que la estrategia de Netanyahu era debilitar a Hamas, pero no tanto como para que no tenga nada que perder. Entonces permitía, por un lado, el paso de dinero de Qatar hacia Hamas en maletas y por otro lado tomaba medidas cada tanto en contra de ellos. O sea, esa es la política que algunos lo analizan como que no es una política, sino que es una dejadez, que es administrar el conflicto. Sin entrar en ese tema, lo que ha hecho Israel cuando Hamas atacaba era lo siguiente: Israel esperaba que haya 3 tipos de acciones y a veces las 3. La primera, un aumento en el disparo de cohetes. O sea, cuando Hamas disparaba alrededor de 100 cohetes por día, estaba provocando que Israel reaccione. Lo segundo que podía hacer Hamas era hacer un atentado estratégico. Lo que hoy hemos visto es un mega atentado estratégico. Por ejemplo, secuestrar a 3 israelíes y ejecutarlos es un atentado estratégico. Disparar contra un jardín de infantes y provocar la ira nacional es un atentado estratégico. Y lo tercero que puede hacer Hamas para provocar a Israel es disparar contra Tel Aviv o disparar contra Jerusalén. Si lo hace, está provocando que Israel reaccione. Ahora, cuando Israel ya reaccionaba, lo solía hacer de la siguiente forma. Durante 2 semanas aproximadamente disparaba desde el aire, hacia donde tenía los depósitos de armas el Hamas.
y a veces atacando a los líderes. Muy pocas veces entra por tierra, porque cuando entran por tierra, como en el 2014, para buscar los túneles, aumenta la cantidad de muertos israelíes y aumenta la cantidad de muertos palestinos y las calles del mundo se llenan de manifestaciones pro-palestinas. Entonces, teniendo en cuenta qué puede hacer Israel, puedo decirte lo siguiente. El objetivo máximo de Israel es recuperar la sensación de que ha amedrentado al Hamas. En otras palabras, destruir esa imagen de triunfo que dudo que lo logre hacer. Y lo debe hacer de forma muy contundente, pero tiene que hacerlo de forma muy creativa debido a la realidad actual de la Franja de Gaza. Porque imagínate que Israel decide ahora asesinar a todos los líderes del Hamas. Sería un gol enorme para el prestigio de Israel y contra el prestigio de Hamas. Pero ¿cómo hace Israel ahora para poder hacer eso si los rehenes israelíes pueden estar rodeando las casas de Yehia Sinwar, líder del Hamas? Por eso debe ser muy creativa, muy contundente, con el objetivo de aumentar la capacidad de amedrentación. Yo creo que no será nada fácil. Y me cuesta creer que logre Israel hacer justamente lo que acabo de describir. Por años Israel viene trabajando en la hipótesis de una guerra nuclear, del armamento nuclear iraní y de lo que eso significa como peligro, y termina hoy, bueno, con un par de tractores y cientos de paramilitares del Hamas ingresando en su territorio y capturando ciudades, ¿no? Que parece tan distinto en términos de lo precario de uno frente a la cúpula de hierro, la tecnología. Falló obviamente todo, falló la inteligencia, falló la reacción militar. Bueno, eso vendrá después el análisis. En el momento el escenario es de esta complejidad que has planteado, con rehenes, que es una de las situaciones más difíciles que le toca a cualquier ciudadanía y en Israel en particular. Se conocen ya algunas víctimas, de hecho, una de las víctimas argentinas, de origen argentino conocido, es el hijo del profesor Moshe Corín, que estaba ahí justamente en su cargo en la seguridad cerca de Gaza. ¿Se van conociendo más información de los nombres de las víctimas fatales y de los heridos graves? Tenemos 300 muertos y 1.590 heridos hasta el momento. Y eso sin contar seguramente los que están en manos del Hamas. O sea que lo que vamos a tener es un trauma nacional que puede afectar los puestos también de los oficiales, como tú has dicho, pero también quizás puestos del gobierno también. Porque acá ha fracasado el servicio de inteligencia, ha fracasado el ejército, ha fracasado el gobierno y ha fracasado también la oposición, porque uno de los factores que nos ha llevado a esto es la extremización. Y en el marco de la extremización hay varios culpables. El gobierno, los manifestantes a favor o en contra, y también la prensa latina en algunos casos, que se ha manifestado de forma que yo no lo puedo creer. Como estudiante de abogacía, no puedo entender cómo alguien puede tratar el tema de la reforma judicial con tanta banalidad como para decir, por ejemplo, en un programa tuyo, no tú lo has dicho, que si el tema de la ley el principio de razonabilidad, que es un principio administrativo, si se aprobaba era el fin de la democracia. Es una frase irresponsable. Y los medios de comunicación han abusado de esa irresponsabilidad. Entonces, cuando tú hablas de forma irresponsable, no tiene la gente de a pie que ser especialista en ley para entender que el principio de razonabilidad es un principio administrativo. Y por lo tanto existe en muchos lugares del mundo. Y no se utiliza para lo que suele utilizar la Corte Suprema de Justicia. Te di un ejemplo de hasta qué punto se ha extremizado y quién ha extremizado todo este diálogo. Y por lo tanto la pregunta es si va a haber una mea culpa también de todos los que hemos extremizado de alguna manera, y me incluyo, este tipo de diálogo. Claro, no creo que haya un mea culpa. Sí, siempre hay obviamente responsabilidades compartidas y hay una responsabilidad sobre todo los que tienen mayor responsabilidad a nivel político de no haber sabido comprender el peligro de todo esto innecesario
que también es uno de los elementos, como dijiste, que lleva al Hamas a poder desarrollar esta operación que va a quedar y queda como una situación muy traumática y que es un antes y un después todavía en desarrollo. Nadie sabe cómo seguirá y qué es lo que va a pasar. Pero hay una lectura también un poquito más amplia, porque en algún momento esto va a terminar, nadie sabe bien cómo, y tiene que ver con la lectura regional y los países, entre otras cosas, árabes. Han habido algunas reacciones, una condena, por lo menos vi por ahí sutil, de Arabia Saudita, y algunas otras también reacciones. Egipto, que me imagino estará tratando de mediar. ¿Cómo has visto esas reacciones oficiales dentro de los países del Medio Oriente? Y bueno, a nivel internacional, por el momento todos repudian, excepto algún extraviado, lo que ha sido esta acción del Hamas. Ante todo, este crédito que nos da la comunidad internacional y buena parte de la prensa. Hoy estuve todo el día en varios canales de televisión que tienen fama de ser claramente, quizás, dudosos en relación a Israel, y he notado una empatía muy importante que va a durar todo el tiempo que Israel no entre de manera terrestre, o todo el tiempo que Israel no actúe y aumente en el número de palestinos y las imágenes de palestinos sufriendo. O sea que el crédito que se nos da es un crédito, creo yo, especialmente limitado. Y la gente suele tener poca memoria, más cuando se trata del Estado del pueblo judío. Entonces no me confiaría demasiado en la simpatía de la comunidad internacional. Eso por un lado. Por otro lado, está claro que varios países del Medio Oriente, al no condenar a Israel o al defender el derecho de Israel a la autodefensa, están criticando al Hamas. Y yo en general, Miguel, tengo la teoría de que el pueblo palestino, su dirigencia más que el pueblo, ha hartado a los líderes del Medio Oriente. Están hartos de los palestinos, de su negativa a negociar, y quieren acercarse a Israel por distintas razones, tanto Irán como la capacidad que tiene Israel para poder desarrollar tecnológicamente a países que no han invertido en esa rama específica del desarrollo nacional. Entonces creo yo que lo que hemos visto hasta ahora es muy alentador, pero no puede compensar de ninguna manera lo que estamos sufriendo los israelíes, y yo creo que es traumático. De la misma forma que cuando terminamos las elecciones grité y pedí que haya un gobierno de unidad nacional, creo que es el momento de una unidad total, y lo hemos visto en las últimas horas cuando el gobierno de Israel llama a enlistarse a los soldados reservistas y tenemos una presencia del 100%. Está clarísimo. O sea que vemos la parte más bonita de la sociedad israelí, y la pregunta es cómo llegamos a esto, a tener que vivir y sufrir 300 muertes por lo menos para poder unirnos y hacer lo que tenemos que hacer como sociedad. Una realidad dolorosa, sin duda compleja. Estaba tratando de seguir tu análisis y en los desafíos que va a tener Israel a partir de hoy y que todavía se están jugando, obviamente. En esto que decías de, bueno, países que de alguna manera o no han criticado a Israel o otros que han condenado el accionar de Hamas, pero la realidad es que los palestinos encabezados por Hamas, vamos a decir así, o capturados por Hamas, están diciendo: ustedes pueden seguir negociando con Arabia Saudita, estar en los acuerdos de Abraham, pero si no nos incluyen a nosotros, no van a tener tranquilidad. ¿Es este el mensaje de Hamas? Por supuesto que sí, es en general el mensaje de los palestinos, tanto de Hamas como de la autoridad palestina. Porque, equivocado o no, lo que ha hecho Israel es intentar esconder el tema palestino por abajo de la mesa. Y de hecho la estrategia ha sido: si nosotros somos una potencia económica, y somos una potencia militar, y somos una potencia política, y somos una potencia moral, esas 4 potencialidades van a hacer que los países del Medio Oriente se acerquen a Israel sin necesidad de pagar el precio de un acuerdo con los palestinos. Ahora, yo no estoy seguro si Israel puede llegar a un acuerdo con los palestinos hoy. Estoy seguro que con la Franja de Gaza no, y dudo con respecto a la posibilidad de un acuerdo con la autoridad palestina, estando y siendo la autoridad palestina lo que es hoy, que es un gobierno prácticamente inútil en buena parte de Cisjordania. Entonces, por un lado, tú puedes exigir
tú puedes exigir un Estado palestino y una solución para el problema palestino. La pregunta es que para poder hacer un Estado palestino o una solución al conflicto palestino-israelí, tú tienes que ser fuerte. A ver, Miguel, ¿quién puede ceder? Aquel que es fuerte. Los débiles no van a ceder porque no tienen la capacidad para poder enfrentar una decisión. El hecho que Israel te diga, nosotros estamos dispuestos a ceder territorios para que haya un acuerdo de paz, está demostrando la fortaleza. Ceder es de fuertes. Y por lo tanto creo yo que Israel sí está predispuesta y preparada para ceder territorios que controla hoy para que haya un acuerdo de paz. Creo que la autoridad palestina no tiene la capacidad ni la fuerza para poder acceder a algo así, incluso la autoridad palestina. El Hamas, por supuesto que no, pero por un tema ideológico. Entonces, los palestinos pueden pedir y solicitar que se solucione el tema palestino, pero lo que realmente quieren es que el tema palestino siga vigente, que las comunidades, que la comunidad internacional, la Unión Europea esencialmente, siga pagando las cuentas de una autoridad completamente corrupta, sin necesidad de ellos también pagar lo que tienen que pagar. Y lo que hay que pagar es el reconocimiento del Estado de Israel, como no lo pueden reconocer. Y entonces la situación también es buena para ellos. No es buena para nosotros tampoco. Siempre se habló, Gaby, de que entre una guerra y otra había una especie de lo llamado en árabe hutna, ¿no? Un rearmarse hasta la próxima. Pero parecería que este día es un antes y un después frente a ese tipo de visión. ¿Será ese antes y después, sin saber muy bien hacia dónde va a salir el camino? Yo creo que va a ser un antes y un después, porque el pueblo judío en Israel, creo yo, quizás no compartir, pero creo yo, es un pueblo medio ciclotímico. Nosotros pasamos de la excitación y de la efusividad a sentirnos los peores y los más fracasados. 1967, nos creíamos los reyes del mambo al haber triunfado en la guerra de los 6 días. 1973, nos creemos los peores por el ataque sorpresa que hemos vivido en Yom Kippur. 1976, volvemos a ser los reyes del mambo al ir a rescatar a nuestros hermanos a Entebbe. 1982, volvemos a hacer un desastre en la guerra del Líbano. Somos un pueblo medio ciclotímico. Y ahora, luego de años de efusividad, en donde firmamos la paz con un montón de países árabes y nos transformamos en una potencia económica, de pronto un grupo de pandilleros nos ataca y nos mata a 300 personas en 6 horas. Eso muestra también una confianza excesiva del Estado de Israel y es algo que nosotros tenemos que meditar. Muy claro, muy contundente, como siempre. Esperemos en las próximas horas finalmente se pueda manejar esta situación, sobre todo los combates que todavía se están llevando a cabo, pero vienen horas y días muy difíciles para el Estado de Israel, y eso también es para todo el Medio Oriente. Gaby, te vamos a seguir como siempre convocando porque tu claridad es tan necesaria. Un abrazo y a través tuyo nuestra solidaridad con todos los hermanos ahí en Israel, donde el combate, como decimos, para que la gente pueda dimensionar, es casa por casa, ahí no es en, otro lugar alejado, no, en la casa directamente de cada uno, donde los hijos, los hermanos y uno mismo combate por su vida, no hay otra alternativa. Un abrazo enorme. Por favor, un abrazo a ti. Gabriel Ventasgal, pasando aquí en esta cobertura especial que continuamos en Radio High.